David, bueno, buen día, ya creo que ya es mediodía. ¿Cómo estás? Ramiro Gondar te habla. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día. Cerca de las 11 de la mañana aquí. Cerca de las 11 de la mañana. Bueno, gracias primero, David. A ver, quiero que nos comentes un poco cómo está la situación después de este temporal devastador. ¿Cuántos, lamentablemente, tenemos fallecidos hasta el momento? ¿Y cómo están en ahora los operativos? Pues mira, justo ayer ya dejó de llover en las inmediaciones de la ciudad. Es muy curioso porque yo estoy paseando ahora por Valencia Ah, capital sí, y aquí ha salido el sol y en ningún caso en los últimos días ha llovido. claro. De hecho, es simplemente en el cinturón periférico, alrededor de 4 o 5 kilómetros alrededor de la ciudad y ya un poquito más hacia arriba, hacia los 30 kilómetros, donde por un lado las lluvias torrenciales y por otro el desglose de aguas que venían de los barrancos y de los ríos fueron los que hicieron que ocurriera toda esta desgracia. Ahora mismo todos los operativos están intentando ya, por un lado, encontrar a las personas desaparecidas, que son muchísimas. Ujú, La cifra de muertos se acerca ya a los 100, pero hay conciencia de que va a ser mayor, ujú. por desgracia. Y todo lo que se está intentando también es recuperar a nivel de pertenencias, a nivel de poder servir a la gente comida y agua, porque han Sí, perdido claro. en muchos casos las viviendas y en muchísimos casos están incomunicados. Poder tener a todo el mundo más o menos controlado para ver de qué manera se puede empezar a restablecer la normalidad, que es algo que va a tardar muchísimo tiempo en Ujú. ocurrir. ¿Cómo está funcionando el sistema de salud, David? ¿Y qué respuesta están teniendo también por parte del gobierno nacional y local? El Gobierno Nacional ha decretado 3 días de luto y la declaración de zona catastrófica, lo que significa que es un lugar en el que se van a extremar las ayudas. El Gobierno local, desde la unidad de emergencias, está coordinando todos los aspectos que puede intentar contemplar, teniendo en cuenta que no ha habido una zona concreta, sino que ha habido varias zonas, al Sí, norte, al sur, al este y al oeste. Es decir, que no ha caído todo en un lugar que sería mucho más controlable, sino que hay diversas zonas cero. Y con todo eso, lo que ahora se está procediendo sobre todo es al desescombrado, a la búsqueda de esas personas, como decíamos, desaparecidas, claro, y a los suministros. Primero a restablecer suministros de luz, agua, claro. etcétera, y luego, sobre todo, a poder proveer a través de la unidad militar de emergencias a la gente pues, que, por ejemplo, no tiene comida, no tiene acceso, Claro. o directamente con los proveedores que han perdido sus naves industriales, Ujú. ver la posibilidad de que esa cadena de suministro no se rompa. David, si tenés la información, no digo, ¿cuál es el río? ¿Dónde queda? ¿Cómo es que termina ingresando en esa zona de Valencia? Mira, ocurren varias cosas. Sí. Justo la zona de Valencia ciudad se salva Ujú, porque en los años 60 del siglo pasado se establece un plan por el cual el río Turia, que es el río que pasa por dentro de Valencia y que ahora es un jardín enorme que tiene dividida la ciudad en 13 kilómetros, pero que en realidad no lleva afluencia de agua, es la que salva a la ciudad, porque claro. ese plan del que os hablaba hace más de 60 años, lo que supone es que ese cauce del río se desvíe hacia la zona sur. Y de Claro. hecho, también ese desvío consigue que muchas de las aguas transiten por ahí y no inunden todo lo que había alrededor de la capital. Pero ocurrieron tres cosas. Una, sobre todo hacia la zona norte, donde hubo una lluvia extraordinariamente torrencial en una localidad llamada Chiva, donde hubo 442 litros por metro cuadrado, y eso es inasumible. Ujú, Todo ese agua baja hacia abajo, hacia las zonas más cercanas a Valencia. Estamos hablando de un entorno de alrededor de 20 kilómetros de distancia y es ujú, lo que provoca las riadas. Y hay un par de barrancos que son como pequeños afluentes cercanos a ríos que claro. también se desbordan porque no tienen la capacidad de asumir algo tan salvaje y impiden que nadie pueda salir ni entrar, con lo cual el problema es que hay una circunvalación alrededor de la ciudad en muchos puntos cardinales y al no haber solo un lugar era prácticamente incontrolable el hecho de poder parar en algunos diques o en algunas circunstancias todo lo que cayó. Claro. David, estamos conversando con David Blay, él es periodista español desde Valencia. David, ¿hay alguna forma de que los alertas meteorológicos no hayan funcionado a tiempo o no había forma?
Sí que había forma y de hecho se está siendo muy crítico, sobre todo con el gobierno local, Sí. porque había desde la Asociación Española de Meteorología, desde la agencia AEMET, un aviso de fuertes lluvias desde el lunes, pero cuando ya esos ríos y esos barrancos se habían desbordado es cuando llegó a los teléfonos móviles de prácticamente todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana una alerta diciendo que no se desplazaran, pero estábamos hablando de un día no festivo, de un día en el que en Valencia ciudad no había llovido, de un día en el que algunas localidades colindantes tenían algo de lluvia, pero no parecía tan grande, y donde había muchísimo tráfico de personas. Entonces hay una parte en la que no se dio tanta importancia como se podría haber dado al hecho de que estuviéramos en una alerta naranja, casi roja, y todo eso con una cronología clara llegó bastante tarde, porque estamos hablando que esa alerta llegó alrededor de las 7 de la tarde Claro. del martes, cuando prácticamente las imágenes de inundaciones en los grupos de WhatsApp llevaban 4 o 5 horas circulando Claro, ya. con antelación. David, por último, para quienes tienen familiares quizás aquí en Argentina, ¿existe algún teléfono que se pueda dar para obtener información, para saber cómo están? Sí, siempre con el más 34, Sí, que es el prefijo de España, hay un 900 sí. 365 112, que es el teléfono en el que la unidad de emergencias informa de los familiares desaparecidos, con lo cual ese más 34 900 365 112 es en el que pueden obtener información. David, muchísimas gracias, que tengas buen día y bueno, estaremos al tanto. Gracias, te mando un saludo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Conversamos con David Blay, periodista español desde Valencia, contándonos lo que sucede, ¿no?, con este devastador temporal que azotó esta parte de Valencia en España.